Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bueno, como habíamos prometido, vamos a tener unos 9 minutos de una charla de cómo tratar con tu hijo o tu hija si te dice que es homosexual o lesbiana. Ustedes saben que solamente vamos a utilizar principios bíblicos y yo quiero conversarles desde la palabra de Dios, 3 versículos que vamos a ver, pero lo importante es también que esos 3 versículos se llevan a la práctica en la vida. También te quiero hablar un poco desde la experiencia vivida. Por más de 15 años, cuando comencé el camino del Evangelio, estuve estudiando sobre estos temas, esta problemática de la homosexualidad y demás. 15 años, sí, realmente de estudio. Y lo importante de todo esto es saber lo que dice la palabra de Dios. Es importante conocer la palabra de Dios y es importante vivir la palabra de Dios. Vos sabés que, ustedes saben familia, que hay 3 principios básicos, ¿sí? Cuando uno quiere ser padre, cuando uno es padre o va a casarse y quiere tener hijos, primero en primer lugar pensar por qué querés tener hijos, para qué querés tener hijos. ¿Sí? Esto es importante, Dios enseñó a Adán y Eva, creced y multiplicaos, y esta es una buena decisión, querer tener hijos. Pero más importante también es saber por qué y para qué. ¿Y de quién son esos hijos? Porque Dios nos da los hijos, nos presta los hijos por un tiempo. Y quiero comenzar con esto contándote una anécdota. Hace mucho tiempo, cuando mi hija Damaris era chica, un día yo estaba por salir de casa para ir al trabajo y mi hija me dice, chiquita, ya había empezado a hablar, me dice, ¿a dónde vas tan guapo? Me vio, y esa era la imagen que ella veía de mí en ese momento. Tal vez no estaba tan guapo, me iba a trabajar, pero qué importante es la imagen que tus hijos ven de vos, mamá o papá. Si son padres, si sos papá, ¿qué imagen ve tu hijo, tu hija de vos? ¿Qué imagen ve tu mamá de vos? ¿Sí? Tu hija ve de vos, ¿qué imagen ve? ¿Sí? Eso es lo que ellos perciben. Vos podés hablar de la Biblia, la palabra de Dios, pero lo que ellos perciben justamente es lo que ven, lo que viven. Y antes que nada, si vas a casarte y querés tener hijos, o usted ya se casó y ya tiene hijos, hay un principio básico en la Biblia que lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 1, ¿sí? Versículo 27. Escuchá lo que dice allí la palabra de Dios. Dice así, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Dios, y adoró allí a Jehová. Qué importante lo que pedía Ana, ¿sí? No vamos a entrar en todo el análisis de la vida de Ana, pero Ana, mucho antes de tener a su hijo, que después consagró a Dios, es un tema para otro día, ella oraba ya, ¿sí? Ya en su mente y en su corazón estaba la idea de ese hijo, y que ese hijo que iba a nacer, si lees los versículos del 9 al 14 del capítulo 1, ella había decidido que ese hijo era de Dios. Entonces, primera lección, papá o mamá, tus hijos son de Dios. Dios los trajo al mundo a través tuyo, a través de ustedes. Lo importante es saber que Dios nos presta los hijos por un tiempo, ¿sí? Pero los hijos no son una posesión nuestra, son personas, son seres humanos. Entonces, ¿cómo tratar con tu hijo si te dice que es homosexual? Padre creyente, por supuesto esto está encarado a creyentes. La gente del mundo le va a costar entender esto. Entonces, ¿cómo entender esto? Sí, papá creyente, primero date cuenta que los hijos te los dio Dios. Si son una posesión, si querés así decirlo, de Dios, le pertenecen a Dios. Cada alma le pertenece a Dios. Y Ana oraba, ¿sí? Consejo, orar. Oraste, padre, antes de tener tus hijos, antes de que engendrar tus hijos, oraste. Una experiencia personal, vivida, muy linda. Junto con Adriana estábamos orando por un hijo, una hija, hasta que quedó embarazada y venía una nena, y seguíamos orando por ella para que fuera sana y para que ella conociera a Cristo Jesús como Salvador, y Dios contestó nuestra oración. Entonces es importante tener en cuenta el principio de Ana, papá, y si cuando tuviste tus hijos por alguna casualidad, o casualidad no, por alguna cuestión, no eras creyente, estás a tiempo de orar. Mirá,
tomé un mensaje en la iglesia donde estábamos antes, un día domingo, y allí hablamos de la importancia de orar y muchas veces de derramar lágrimas. Todavía estás a tiempo, y si tu hijo, tu hija tiene algún problema, alguna adicción, derramar lágrimas, mi hermano, mi hermana, es fundamental, es prioridad tu hijo, es prioridad tu hija. ¿Sí? Muchas veces vas a tener que derramar muchas lágrimas, oración, clamor, ruego, ¿sí? Como los discípulos del Señor clamaban al Señor en oración y ruego. Entonces, no te olvides de esto, ya empezá a orar por tus hijos, ya empezá a orar por tu hijo o por tu hija, sea la condición en que esté, y tal vez tu hijo sea un buen hombre o una buena mujer de Dios, seguí orando, pero es importante, muchas veces va a haber que derramar lágrimas en oración delante de Dios. El segundo tema, el segundo principio que te quiero mostrar está en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, busca en tu Biblia allí si podés. Si querés ver todo el video completo, después lo vas a poder ver. Sí, esto es solamente una parte de 9 minutos, después lo vas a poder ver, sí, en la página que tenemos en Facebook y en YouTube. Sí, 1 Corintios 6, 9 dice así. Sí, 1 Corintios 6, 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, los que hablan mal, dicen malas palabras, insultan, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el 11 dice, para rematarlo, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué importante es entender esto, que para Dios todo pecado es igual. Y el pecado de la homosexualidad es igual que el pecado de la mentira. Así que cuando veas a alguien que es homosexual, no lo desprecies, no lo juzgues, ¿sí? No le tengas bronca, no lo odies. ¿Por qué? Porque el pecado de homosexualidad y lesbianismo y travestismo y cualquier otro tipo de pecado, justamente es pecado, y es el mismo pecado que la mentira, es el mismo pecado que robar, que tener malos pensamientos, es pecado. Y por todos esos pecados, papá, mamá, murió Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, segundo punto a considerar, primero orar, derramar lágrimas. La oración es fundamental en la crianza de los hijos, para que Dios te conteste y después digas, uy, mira qué lindo que salió, qué linda, qué bueno hijo, qué buena hija, gracias a mí. No, gracias a Dios, porque Dios es fiel. Y cuando vos orás, clamás, sí, al Señor por un hijo que querés tener, por una hija que querés tener, que va a venir en camino, Dios es fiel y contesta. Es importante esto. Segundo paso es entender que el pecado es pecado, sea cualquiera tipo de pecado. No hay clasificación de pecados. ¿Sí? Esto es importante que lo entiendas. Si en la iglesia entra un travesti, entra un homosexual, ¿sí? Tenés que amarle como Cristo amó al pecador. Cristo amó y ama a Dios al pecador, pero no ama el pecado, porque hay límites, sí, por supuesto. Tenés que amarle. Y si está en tu casa, tenés que amarle a tu hijo. No pierdas esa relación de padre e hijo y esa confianza que tu hijo te da. Hoy, con esto de la ideología de género, que es nocivo, maligno, decimos, pero por un lado ha hecho algo que podrá decirse bueno. ¿Por qué? Porque hoy lo confiesan abiertamente, sin ocultarlo. Antes vos, para saber si un hijo o una hija era homosexual, tenías tal vez que descubrirle, sorprenderle, encontrarle. Y ya te digo, el pecado de homosexualidad es lo mismo que si encontrás a tu hijo con una chica en la cama, en tu casa, es pecado. Entonces hoy se confiesa abiertamente. Y si vos vas al choque con tu hijo, si vos vas a la pelea, a decirle, porque la Biblia dice esto, que es verdad, la Biblia dice eso, pero vas a lograr que tu hijo no se acerque para hablar contigo y vaya a hablar en otro lado o viva en otro lado. Muchos se fueron de sus casas. Conozco casos de hijos de creyentes con homosexualidad, hombre o mujer, se fueron de sus casas. ¿Por qué? Porque sabía que en su casa iba a ser un infierno soportar todas las presiones. Mal. Amale. Y si tu hija queda embarazada y te dice, papá, mamá, mira,
quede embarazada, amale, amale. Después vendrán las charlas, pero es importante el diálogo, la charla, por eso es importante que la imagen, cómo te ve tu hijo o tu hija, ¿sí? Porque esa es la imagen que va a quedar. ¿Sí? Te ve como una persona de Dios, como una persona que ora, que clama, que a pesar de sus dificultades, a pesar de sus fallas, es una persona que insiste en buscar a Dios siempre y darle lo mejor a su hijo. Entonces, en segundo lugar, todo es pecado. No mires el pecado de homosexualidad con desprecio y con odio, con amor. No seamos como los fariseos, ¿sí? Que en nuestra congregación no haya fariseos, ¿sí? Que miren y juzguen el pecado de los demás y no se vean su propio pecado. Y la tercera enseñanza que te quiero dejar, que es de la Biblia, no mía, está en Juan capítulo 8, versículo 7. Fíjate lo que dice Juan capítulo 8, versículo 7. Allí está una escena donde está Jesús frente a una mujer que había sorprendido, sí, en el mismo acto de adulterio, Y según la ley había que apedrearle. Sí, Antiguo Testamento, la ley. Vino Jesucristo y vino la gracia de Dios, el amor y el perdón. Pero vamos a ver las condiciones. Dice, como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de ustedes, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, contra la mujer que había sido sorprendida. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, pero aquí está el secreto, y no peques más. Y esto es lo que tenemos que lograr con aquel hijo o aquella hija que está descarriada, que vos no le digas que está descarriado, tratarle con cariño, decirle lo que dice la palabra de Dios. Pero estoy hablando a padres, ¿sí? No le voy a decir, si algún día Dios me tuviera que pasar por esa experiencia, tendría que poner en práctica todo esto. Gracias a Dios no paso por esta experiencia, pasé otras experiencias donde uno de mis hijas tuvo que confesarme algo, pero mi reacción ¿cuál es? ¿Cuál fue lo que dice la palabra? Hija, hijo, sí, Dios perdona todo pecado. Vamos a orar para confesar y apartarnos de ese pecado. Como dijo acá, vete y no peques más. Vete y no peques más. Y aquí está el tema. Entonces, ayudarle a esa persona a creer en Cristo, a tu hijo, a tu hija, si no ha creído en Cristo, y a rever su vida espiritual. Con amor, con cariño. ¿Sí? Jesús le dijo, el que de ustedes esté sin pecado, arroje la primera piedra. Y claro, de ellos estaban todos con pecado, su conciencia le acusaba, ¿sí? Pero había uno que estaba sin pecado allí. ¿Quién era el que estaba sin pecado? Había uno que podía tirar la piedra, que estaba sin pecado. ¿Quién era? El Señor Jesucristo, estaba sin pecado, pero Él no quiso tirar la piedra, porque dio la posibilidad del arrepentimiento y el cambio y la salvación y la conversión. Por eso te quiero dejar estas tres áreas, estas tres patas para que puedas comenzar a tratar. Vamos a tener 3 videos. Ahora, esta es una introducción. Vamos a tener 3 videos ya pregrabados donde allí se están dando consejos prácticos y inclusive en uno de ellos habla un médico. Entonces, fíjate, primer pata, sí, orar, derramar lágrimas, acordate de Ana, que clamaba por ese hijo. En segundo lugar, ver que la homosexualidad es pecado como todos los pecados, no resistirnos al que viene a la congregación. Por supuesto, en casa le diremos a nuestro hijo, si tenés un hijo con ese problema, hijo, pero esta casa tú la tienes que respetar, por supuesto. Lo mismo que si fuera un muchacho con una chica que se ponen de novio, tienes que respetar la casa, por supuesto. Entonces es importante esto, lo que te estoy diciendo. Y el tercer paso, sí, hacer lo que hizo Jesús. Ponete en el lugar de Jesús ante la situación de tu hijo que ha pecado, que ha delinquido, lo que fuera. Ponete en la situación de Jesús. No apañes, no apruebes, pero ponete en el lugar de Jesús. Bueno, hijo, te equivocaste. Si cayó preso porque estuvo delinquiendo, bueno, orar por él, clamar, derramar lágrimas, mi hermano, mi hermana. No lo eches en tu casa, no te digas, no es más mi hijo, es tu hijo. Derramar lágrimas, acordate del hijo pródigo y el padre, ¿sí? El padre. Derramar lágrimas. Y el tercer punto es, ¿sí? Todo pecado, ¿sí? Es igual. Y no juzgar.
Jesús frente a la mujer samaritana dijo que esté sin pecado, que arroje la piedra, que te juzgue. Ellos no podrían juzgar a nadie. ¿Por qué? Justamente no podían juzgar a nadie, porque todos tenían pecados los que estaban frente a Jesús. El único que no tenía pecado, el único que no tenía pecado, ¿quién fue? ¿Quién era? Sí, fue justamente el Señor Jesucristo. Él era el único que no tenía pecado, pero Él no arrojó la piedra. Él dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y esto es lo lindo. Entonces, acuérdense, van a poder ver ustedes después los 3 videos que vamos a publicar. En uno habla un doctor, justamente ¿para qué? Para saber cómo tratar con tu hijo o con tu hija si te dice que es homosexual o lesbiana. Espero que estos 3 puntos que hemos leído, 1 Samuel 1, 27 al 28, la oración, el clamar, el llorar por tus hijos, sin cesar. Mira, te puede faltar una oración, te puedes olvidar de orar por algo o no tener ganas, pero la oración por tus hijos, todos los días, mañana y noche tenés que hacerla. Y Dios es fiel, Dios va a responder a eso. El segundo punto, acordate que la homosexualidad es pecado, como mentir, como robar, como dar falso testimonio, como saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Es pecado, es pecado. ¿Sí? Y no es mayor grado de pecado ni menor, es pecado. Entonces, no miremos con desagrado, ¿sí? No rechacemos a esa persona. Y más si es tu hijo o tu hija, acércate, ganate esa amistad, ese cariño, porque no puedes ser amigo de tu hijo, sos padre, por supuesto, pero no pierdas esa comunión, ese contacto, no vayas al choque. Y el tercer punto, no juzgar. Jesús no juzgó a la mujer samaritana. Jesús a muchos que podría haber juzgado no lo juzgó, ni siquiera al propio Judas cuando lo entregó, porque le dijo cuando lo venía a entregar, ¿a qué vienes, amigo? También Judas tal vez no buscó el perdón de Dios, pero vamos a esto, ¿qué hacer? ¿Cómo tratar con tu hijo cuando te dice que es homosexual? Oración, amor, porque de tal manera amó Dios, comprensión, ¿sí? Y buscar ayuda, consejo, buscar ayuda. Hay un grupo en internet que tiene un Zoom que se llama AVI, Adicciones versus Vida. Se trata de todo allí. Son gente maravillosa. Allí está Fernando Soriano, que es una persona elegida por Dios para esto, que Dios lo llamó. Entonces, acércate allí con tus preguntas privadas tal vez, y si no, mandanos al grupo de educación bíblica y te vamos a derivar a alguien que te pueda ayudar. Pero vuelvo a insistir, no vayas al choque con tu hijo o con tu hija, no vayas al choque. Anda con cariño, anda con amor, ¿sí? Y haciendo lo que el Señor hizo. Ponete en el lugar del Señor y decirte, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y le dijo a la mujer, sí, vete y no peques más. Al principio Él perdonó a sus hermanos, que sus hermanos ni siquiera creían en Él. Él los amó hasta el fin. Entonces, permitime que termine con una breve oración y acuérdate, va a haber 3 videos en Facebook, en el grupo y en YouTube, que allí van a estar los consejos para seguir estos pasos, cómo tratar con tu hijo o tu hija si te dice que es homosexual. Es algo muy necesario porque esto está creciendo y vuelvo a repetirte, si hay algo de rescatar de esta mala, fea ideología de género es que ahora dio lugar a que muchos se confiesen y lo puedan abrir abiertamente. En mi época esto estaba todo en oculto y vos no sabías, un padre no sabía si el hijo era homosexual o no y no lo podía ayudar. Ahora tenés la posibilidad de parte de Dios de poder ayudarlo, con la palabra de Dios siempre. Oramos una breve oración y me estoy despidiendo. Señor, gracias por tu palabra tan clara. Gracias a aquellos que somos padres, Señor. Te doy gracias porque has bendecido la vida de mis hijas. La bendice, Señor, y ellos pueden seguir tu camino. Pero te pido por aquellos padres y madres que todavía sus hijos no están afirmados en ti y aquellos padres que tienen la problemática de sus hijos en la homosexualidad, que tú estés a través de tu Santo Espíritu trabajando, orando, Señor, ¿sí? Dándole luz a ellos para que ellos los puedan amar, ¿sí? Y tú les contestes su oración, que clamen a ti. Gracias, Padre, por todos aquellos que van a ver este video próximamente, que va a estar publicado, que tú les bendiga sus hogares. En el nombre de Jesús, amén. Chao, mis hermanos, como siempre les digo, amigos, familia, en el nombre de Jesús. Hasta pronto.